Y en esta mañana vamos a concluir con el capítulo 11 de Romanos. Si quieres abrir tu Biblia en el Romanos capítulo 11, y vamos a ver de los versículos del 25 al 36. Y el título de la enseñanza es Solo a Dios la gloria. Y esto pues es como una después de recopilar una serie de enseñanzas y nosotros un aprendizaje, un entendimiento, la conclusión final es que solamente Dios merece la gloria. Recordando que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, no hay a quien más podemos darle gloria, no hay nadie que merezca la gloria, todo el honor siempre es para el Señor, como decía Marcito hace un rato aquí en alabanza. Y el objetivo es maravillarnos y agradecer a Dios de que haya querido compartir con nosotros este gran misterio de fe. Es decir, nosotros, mis amados, tenemos el gran privilegio de haber recibido la salvación por gracia, por haber creído en Cristo, y a través de ese privilegio, mis amados, disfrutamos y tenemos la posibilidad de disfrutar de una vida nueva, una vida diferente, una vida llena de su palabra, una vida transformada, una vida donde mis pensamientos son cambiados por los pensamientos de Cristo y empiezo a tener la mente de Cristo, porque eso es lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo y que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Entonces la mejor manera que yo puedo, de lo mejor que yo puedo hacer en mi vida es permitir que el Señor transforme mis pensamientos para que yo entienda con todos los principios que establece la Escritura que de verdad solamente a Él la gloria, por toda mi gratitud, por todo mi entendimiento de lo, bueno, y es un entendimiento parcial, pero no me refiero a mí, o sea, yo estoy hablando por todos, todo nuestro entendimiento que vamos adquiriendo a través de la Escritura, de todo lo que hizo Cristo por nosotros, todo lo que le costó, cuánto nos amó, dónde estábamos, de dónde nos rescató, dónde estaríamos, cómo dejamos de hacer muchas cosas, de verdad, gloria a Dios, a Él sea toda la gloria y sea todo el honor. Y en esta congregación acostumbramos a atesorar la Escritura, memorizar algunos versículos. Y en el capítulo 11 de Romanos 32, versículo 32, dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mis amados, Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿por qué? Porque todos somos pecadores. Tanto los judíos como los no judíos. No importa qué nacionalidad tengas, no importa en el mundo qué nacionalidad tenga alguien, cuántos títulos, cuántos diplomas, cuánta educación haya tenido, todo lo que tú me quieras decir, toda la cultura que pueda tener, todos los eventos históricos, que se sepa las capitales de todo el mundo, que hable varios lenguajes, varios idiomas, o sea, cualquier persona es pecadora, pero Cristo nos redimió para quitar ese pecado. Por eso dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Por qué? Porque todos desobedecimos. ¿Por qué todos desobedecimos? Por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23. Y como pecamos, desobedecimos, y por lo tanto todos necesitamos la misericordia de Dios. La misericordia es esa compasión donde Dios no te da lo que tú mereces. No recibes lo que mereces. Y podemos ver aquí en la Escritura, desde el capítulo 9 de Romanos, cómo el apóstol Pablo se dolía porque estaba entendiendo todo esto y tenía un dolor profundo por sus parientes y por sus compatriotas judíos, los que eran de su carne y los que eran de su país. Él tenía un profundo dolor porque a pesar de que él había conocido la ley y era fariseo de fariseos
y conocía perfectamente bien todas las costumbres y tradiciones judías, él se dio cuenta que sin Cristo él no era nada. Y entonces, al darse cuenta con esa revelación, dice, mi país, mi gente, mi familia tampoco es nada, y tenía un profundo dolor porque esas personas, a pesar de que él los amaba, se iban a perder, estaban perdidos y no iban a ser salvos. Y entonces él oraba por salvación de cada uno de ellos, algo que no debemos olvidar de hacer por nuestra familia, familia en carne, familia en sangre. Los yernos y las nueras son familia en sangre. La suegra también, si tú tienes familia, bueno, es en carne, si es la mamá de tu mamá, pues igual, o sea, tenemos que entender esto a la luz de la Escritura, y tenemos que ver que nuestro corazón, por la gracia de Dios, en el conocimiento del Evangelio y la revelación del mismo, podemos entender lo grave que es que la gente no sea salva, que la gente, pues a lo mejor no, yo sí creo en Diosito, pero te lo dicen así como nada, o sea, eso no tiene que ver absolutamente nada, porque la Biblia dice en Santiago 2:19 que Satanás también cree y tiembla. Entonces, mis amados, él sabía que Israel tenía un cúmulo de privilegios únicos: el pacto de Dios o los pactos de Dios, las promesas de Dios, la bendición que se le otorgó a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el conocimiento de la ley, es decir, el carácter moral de Dios, y el advenimiento y la venida del Mesías. Pero desafortunadamente su incredulidad se convirtió en transgresión. Pero quiero que sepamos, y Dios quiere que sepamos, que esa incredulidad no anula el plan soberano que Dios tiene para esa nación hoy en día. Sigue teniendo un plan de salvación. Y vemos que la verdadera descendencia no es según la carne. No es porque yo soy nada más judío y desciendo de Abraham, ya soy salvo. Ellos pensaban así, yo ya soy de Dios. Eso no es así, porque realmente el punto es la elección soberana del Señor y el derramamiento de su gracia para que yo sea salvo, que yo me arrepienta, que yo le pida perdón a Dios. Y bueno, todo esto lo hemos venido viendo, y vemos en Romanos 9, del 14 al 24, que Dios es justo y soberano y muestra misericordia a quien quiere y endurece también a quien Él quiere. Y el alfarero, mis amados, todos sabemos que tiene derecho al barro. Él le da la forma que quiere. Puede hacer un jarrito, puede hacer una taza, puede hacer una vasija, puede hacer un plato plano, un plato para sopero, un plato para pozole. Eso es lo que hace el alfarero. De la misma manera, mis amados, Dios tiene potestad sobre su creación, pero sabemos que en esta potestad es una potestad donde impera el amor y impera la justicia. Él va a ser justo y va a ser amoroso, pero también va a ser severo. Ya lo aprendimos. En esa justicia tiene que haber severidad para aquellas personas que rechazan todo lo que Él da, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, sino es Jesucristo. No hay otro nombre. Algunos vasos de misericordia fueron preparados para la gloria de Dios, pero de la misma masa otros fueron preparados para ira. Unos salvos son judíos y otros salvos somos gentiles. Los gentiles, mis amados, no buscaban la justicia de Dios, pero la alcanzaron por fe. Y los judíos, que sí buscaban esa justicia de Dios, justificarse con Dios a través de sus obras, encontraron tropiezo cuando apareció el Mesías y lo rechazaron, a pesar de que toda la Escritura les avisaba que el Mesías iba a llegar. Y por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces hubo rechazo del Mesías. Eso lo podemos ver en Romanos 9, del 25 al 33. Y la salvación como conclusión,
es por fe y no es por obras. Es algo que debemos de entender. Y acuérdense lo que dice la Escritura ahí en Romanos 10, del 9 al 10. Dice, cerca de ti está la palabra. Aquí la tenemos, cerquita. En tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo más importante, que es lo que nadie ve, pero Dios sí lo ve, y creyeres en tu corazón. Ahí está la omnisciencia, ahí está la soberanía de Dios. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Lo que hay en tu corazón realmente, que lo conoce Dios, te alcanza para ser justificado. Y con la boca se confiesa para salvación. Nos cuenta la Escritura que nosotros como gentiles fuimos injertados como un olivo silvestre en la rama natural, en el olivo natural. Algunos fueron desgajados porque rechazaron a Cristo. Algunos de los judíos fueron desgajados del pueblo de Israel, teniendo todo el paquete de la enseñanza, toda la ley, todas las promesas, todo el pacto. Aún así rechazaron al Mesías. Y entonces nosotros ocupamos ese lugar, pero sin sustituir, porque Dios, en su plan perfecto, Él ama a ambos pueblos, al pueblo gentil y al pueblo judío, que al final se hace uno, todos aquellos que hemos creído y que hemos sido salvados por gracia. Pero cuando nosotros descubrimos esto, no puede haber otra cosa en nuestro corazón más que humildad, temor reverente, un respeto a la Escritura y una gratitud impresionante, porque no tengo con qué pagarlo y soy deudor. La palabra doulos significa esclavo. Y anteriormente en el Imperio Romano había momentos donde se podía poner en libertad a algún esclavo, a este llamado doulos. No sé si yo hablo hebreo, pero no muy bien el griego, pero esto es del griego. Sí se dice así, ¿verdad? Doulos, ok. Y estas personas muchas veces eran liberados, pero eran cautivados de tal manera por esa convivencia que tuvieron con su amo, que ellos decidían seguir siendo doulos, es decir, esclavos de manera voluntaria. Y ese es el llamado de Dios para ti y para mí, que seamos esclavos de Cristo de manera voluntaria, por su amor, por su misericordia, por su benignidad, por su paciencia, por su longanimidad, por su palabra, por tantas cosas que Él nos ha dado, por su Espíritu. Voluntariamente nosotros accedemos a ser parte de esos esclavos, pero de forma voluntaria. Si vamos ya a los versículos en Romanos 11:25, dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Habla de un misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí hay una exhortación, mis amados, y dice Dios mismo que no quiere que nosotros ignoremos este misterio. ¿Cuál es este misterio? ¿Qué significa misterio? Es un plan divino previamente oculto. No había sido revelado, pero fue revelado a través de la persona de Cristo. Si abres tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6, dice la Biblia, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, es el misterio. No nada más son los judíos, los gentiles, nosotros los no judíos, somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio de este precioso evangelio. ¡Qué maravilla! Ese es un misterio
que los mismos israelitas no conocían, pero les fue revelado por Cristo y su transgresión fue utilizada para que nosotros fuera derramada la gracia y la salvación. Una maravilla. Pero dice el Señor que con este conocimiento y con este entendimiento, dice que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. La palabra de Dios nos advierte que puede haber algún tipo de orgullo espiritual. No, yo soy salvo, no, yo tengo 20 o 30 años y yo he tomado el discipulado 10 veces y nunca falté y eso acaba siendo un tipo de legalismo, un tipo de religiosidad, porque está bien que lo tomes 10 veces si quieres hacerlo. Yo entre las que he dado y bueno, nunca me tocó tomarlo, siempre me tocó darlo porque ahí me dieron el material y tan. No hubo quien me discipulara. Pero gracias a Dios ahorita hay muchas personas que Dios ha capacitado para que puedan hacer un discipulado, desarrollar un discipulado con cada uno de ustedes de manera maravillosa. Hay personas aquí que pueden tener muchísimo más capacidad que yo, mucho más elocuentes, más tiempo, más conocimiento de la palabra. Yo tengo un llamado nada más. Pero ese llamado no me hace mejor que los demás. Y en todo este tipo de cosas nosotros luego generamos un tipo de orgullo espiritual. Y en este sentido podemos pensar que Dios ya terminó con Israel, ahora nos toca a los gentiles, pero no es así, no es un reemplazo. No seamos arrogantes, nos dice la Escritura. Y recordémoslo, ve el verso 18 de Romanos 11. No te jactes contra las ramas. Las ramas son las de Israel. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino que la raíz, o sea, Cristo, su palabra, Dios, te sustenta a ti. O sea, no nos jactemos. En el versículo 20 del 11 también, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, respeta las decisiones de Dios. Los misterios revelados de Dios deberían de conducirnos a todos nosotros a tener un corazón muy agradecido y un corazón muy humilde y buscar en qué servir, buscar en qué mejorar, buscar cómo puedo ser un mejor creyente, porque podemos decir muchas cosas, pero tus hechos y tu conducta va a decir mucho más que 1000 palabras. Y desafortunadamente hoy en día esta arrogancia, este orgullo del creyente, con esta disciplina que no es mala, de venir y estar y oír y no faltar, no es malo, de leer, de orar, pero muchas personas podemos caer sin darnos cuenta en una especie de rutina y orar pero sin el corazón, y leer pero sin el corazón, sin un corazón humilde, sin anhelar el cambio, la transformación. Y eso nos empieza a hacer legalistas y personas religiosos, como lo eran en los tiempos de Jesús los fariseos y los escribas y los sacerdotes de ese tiempo, muy religiosos. Le daban prioridad a sus tradiciones humanas que a la misma palabra de Dios. Y nosotros podemos convertirnos en creyentes de mucho tiempo, pero sin madurez. Y entonces nos ponemos a atacar y a criticar las prácticas religiosas de otras denominaciones, de otras religiones. Nosotros tenemos una relación con Dios, no es una religión, es una relación personal con Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero entonces nosotros, como conocemos un poquito de Biblia, nos sentimos superiores y empezamos a darles con todo a nuestra familia y empezamos a que no, y que tú santito, y que tú esto, y que tú lo otro, y así. Y ¿sabes qué? En lugar de que con amor y mansedumbre tú presentes el Evangelio y les hables de Cristo, y les hables de la vida abundante que Él vino a dar y que tienes gracias a Él, empiezas a criticar todo aquello que no viene en la Biblia, y claro que no viene en la Biblia, pero te garantizo que solito el Señor, en la medida que sean salvos, se los va a quitar. Te aclara la mente, te aclara tu corazón, te aclara tus costumbres, vas dejando muchas cosas. Cuando yo le compartí a mi mamá me dijo, era de la iglesia tradicional, y me dice, pues yo voy a ir contigo,
pero también voy a ir a misa. Digo, pues, está bien. No le dije absolutamente nada. Y yo creo que pasó, no sé si un año o menos, y ella me dijo que ya no sentía ganas de ir, que qué pasaba si no iba. Le digo, nada. Dice, es que ahora, con todo lo que yo voy conociendo de la palabra, mi corazón se siente completo, se siente satisfecho. Porque la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, es la que realmente nos da la esencia, y es en la manera en la que nosotros podemos conocer a ese Dios salvador, a ese Dios misericordioso, a ese Dios amoroso. Mis palabras son espíritu y son vida, mis palabras son verdad. Aquí está la verdad. Esta es la revelación. Es lo que todo hombre y toda mujer deberíamos de conocer. Más allá de lo que me enseñó mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, etcétera, o las costumbres que yo adquirí, porque así crecí, pues el Señor te va enseñando y te va mostrando, pero nosotros no somos mejores que esas personas. Porque a mí, dentro de ese mismo núcleo, a mí me convirtió en el Evangelio, aunque no me lo crean. Dentro del mismo núcleo de la iglesia mayoritaria, a mí me convirtió en el Evangelio. Así, perfectamente bien. Claro, el 20 me cayó como 1000 años después, pero sí, estoy bien consciente. Entonces, mis amados, la invitación es que no seas arrogante, sé humilde, sé manso, agradecido, porque estás conociendo la palabra de verdad. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, nos dice la Escritura, en este versículo que estamos viendo. Este endurecimiento se refiere a una insensibilidad, a una dureza o a una ceguera espiritual. Pero es un endurecimiento en parte. No es ni permanente, ni es total, no es para toda la vida. Es en parte, nada más es parcial. No todos los judíos también son duros de corazón. Siempre dice la Escritura, para que nosotros estemos claros, ha habido un remanente guardado por Dios. Personas que han creído en Cristo, inclusive por ahí todavía hay una especie de mezcolanza, pero por ahí hay unos judíos mesiánicos, pero ya reconocen a Cristo como el Mesías. Ya es ganancia. Y muchos de ahí ya van entendiendo la Escritura, el plan de Dios, el propósito, y nos vamos moviendo de mejor manera. En Romanos 11:5 dice, así también, aunque en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, nos habla que Dios siempre, a través de su palabra, a través de su amor, a través de la Escritura, su gracia siempre va a estar presente con aquel corazón humilde, aquel corazón sencillo que jamás Dios va a despreciar. Y les garantizo que en todas partes del mundo Él tiene un remanente. En todas partes del mundo, en los lugares más escondidos del África, hay un remanente. En Asia, donde hay persecución, hay un remanente. En Chiapas, donde hay mucha persecución, que es nuestro país, hay un remanente. O sea, mis amados, el remanente escogido por Dios, nadie de nosotros lo puede alterar. Lo que nosotros tenemos que hacer es compartir el Evangelio, porque no conocemos ni sabemos quién va a ser de ese remanente. Y esto en parte va a ser hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios está dando tiempo a todos nosotros que no somos judíos. Y escúchame bien, están tus hijos, están tus nietos, están tus padres, están tus tíos, están compañeros de trabajo que quizás amas, aunque no sean de Cristo, los amas, compañeros de escuela que son tus amigos. ¿Y qué estamos haciendo con este Evangelio maravilloso? Por eso dice hasta. Esto significa que hay un límite establecido y definido por Dios para que esto se termine.
Así como cuando Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, puedes abrir la Biblia ahí en Lucas, capítulo 21, versículo 24. Esta fue una profecía de Cristo: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. El pueblo de Israel fue cautivo, esto se cumplió, y el pueblo de Israel fue cautivo en todas las naciones. Y no me hagan mucho caso, pero si no me equivoco, en 1957, por ahí del 50 y algo, creo que 57, Israel se volvió a reunir como nación, donde nosotros geográficamente la conocemos. Pero fueron esparcidos por todas las naciones. Y Jerusalén se hará hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere Dios contigo y conmigo? Salvarnos, enseñarnos. El mundo y la gente del mundo te va a seducir, te va a plantear cosas, te va a decir: no, pero ¿cómo no vas tú? ¿Cómo no participas de esto? ¿Cómo no participas de esto otro? Siempre te va a seducir. Pero si Cristo nos seduce con su palabra, con su amor, con su perdón, de verdad no tengo manera de agradecerle, más que con fidelidad. Entonces este endurecimiento espiritual de Israel, porque fue por el rechazo al Mesías, el rechazo a su palabra. Pero todo esto, mis amados, en el plan de Dios había un propósito: para permitir la salvación tuya y mía. Así de sencillo, la tuya y la mía. En Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Los judíos que conocen un poco de lo que nosotros hacemos, ellos saben que nosotros sí reconocemos a Moisés, sí reconocemos a los patriarcas, sí sabemos de Adán y Eva, sí, y sobre todo ellos saben que adoramos al mismo Dios. La diferencia es que nosotros reconocemos al Mesías. Ahí es donde está donde diferimos. Pero dice: han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Dice: por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y el hecho de vernos a nosotros adorando ese Dios vivo que ellos adoran, les produce celos, porque ellos se saben desde todos los tiempos. Yo estaba viendo, alguien me mandó algo de la Torá y me decían lo de la Torá, dice: es para que lo puedes leer en primaria, en secundaria, en preparatoria y toda la vida, pero es para que cada vez profundices más, y es la ley de Dios. Se refiere a la ley de Dios, y es lo mismo para nosotros. Toda la vida, la ley de Dios, toda la vida su palabra. Y ya la leíste, pero te vas profundizando y te vas profundizando, y Dios en su misericordia nos va dando un mejor entendimiento. En el primer siglo, mis amados, los convertidos al Evangelio sufrieron persecución, cosa que nosotros aquí no tenemos. Aquí no tenemos persecución, es muy relativa la persecución que puede llegar a haber. Pero los apóstoles de aquel entonces, los creyentes maduros, dice, confirmando los ánimos de los discípulos en Hechos 14:22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esas tribulaciones, mis amados, que nosotros luego no queremos, nos ayudan a ablandar nuestro corazón, a entender que tenemos que humillarnos, que hemos sido muy soberbios, que hemos sido muy altivos, que no le hemos dado el tiempo correcto a Dios, y que hemos hecho muchas cosas que no corresponden como deberíamos, no le estamos correspondiendo a Dios como deberíamos de corresponderle. Y bueno, los de la iglesia primitiva no fueron la excepción, y nosotros tampoco, también somos atribulados. Pero por eso dice la palabra que por muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos, y además dice la Biblia, y subráyalo, que es necesario. Por eso el mismo orgullo, el orgullo del creyente, nosotros como creyentes. El mismo apóstol Pablo como creyente dice que era tanta la revelación que le fue dada, que junto con esa revelación le fue dado un aguijón, para que no se llenara de soberbia, no se engrandeciera en sobremanera. Imagínense todo lo que le está revelando a Dios, y todo esto que le está revelando a Dios lo está escribiendo, está haciendo la carta a los romanos,
y va a terminar en una alabanza, porque así dicen, no, hombre, es impresionante Dios. Y pasamos al versículo 26 y 27 de Romanos 11, dice, luego todo Israel será salvo. Nos está contando cómo van a ser las cosas, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Sión es la ciudad de los salvos, la ciudad de Israel, que apartará de Jacob, se refiere a Israel, la impiedad. Toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa impiedad va a ser apartada, como decía Romanos 1. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El mismo Señor, así como quita nuestros pecados, va a quitar los pecados de Israel, y todo Israel será salvo. Se refiere como nación, se refiere a la etnia de Israel, no se refiere a un judío individualmente, sino es el pacto que tiene con esa nación, con ese pueblo, el pueblo judío. No se refiere al pueblo que nosotros conformamos con ellos, los judíos salvos, y nosotros como gentiles, no se refiere, sino que va a haber una conversión multitudinaria entre los judíos cuando esto se ha revelado, porque así está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, Romanos 11, 26, y luego en Isaías 59, 20 y parte del 21, dice, y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice el Señor, y este será mi pacto con ellos. La impiedad, mis amados, implica arrepentimiento, es lo que va a hacer. Él va a quitar la impiedad. Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a llevar al arrepentimiento. Acuérdense que la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. O sea, nadie puede ser salvo si no se arrepiente y no conoce la condición. Nosotros, cuando vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta que pecadores somos, que no somos buenos y que el bueno es Dios. Y entonces eso nos abre los ojos y nos quita toda arrogancia. Entonces, esto de apartarse de la impiedad se refiere a que implica arrepentimiento, aplica purificación. Jesucristo dijo, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado, la palabra, el evangelio, las noticias del Mesías que les habían sido veladas, se les van a dar a conocer. Y así como a nosotros que no conocíamos nada de Biblia, que no nos interesaba leer la Biblia, bueno, a muchos de nosotros, de repente por ahí a lo mejor conocimos algún versículo, pero no teníamos un interés en las cosas de Dios, no teníamos un interés de reunirnos y congregarnos para exponernos a la palabra. No había nada de eso en nosotros. Pero vino el Evangelio y el Evangelio te cautivó y creíste por su gracia. Él te dio la gracia para creer. Y entonces empezaste a leer la Biblia, empezaste a escucharla, empezaste a tener humildad, empezaste a quitar un montón de cosas que practicabas. Y todo esto, mi amado y mi amada, te empieza a purificar. Y es lo mismo que va a pasar con los judíos. Y empezó a haber una restauración en tu vida, lo mismo que va a pasar también con los judíos. Habrá una restauración espiritual en la vida de cada uno de estos judíos, porque te habla de un libertador. Este libertador significa, es el que te libra, es el que te rescata, es el que te salva de peligro o destrucción. Y es un acto activo de liberación. O sea, Cristo continuamente, es más, hasta el día de hoy, dice la Biblia que sigue intercediendo por ti y por mí. O sea, Él dijo consumado es, pero a pesar de eso, a pesar de estar reinando a la diestra del Padre y que quiere ser tu Señor, no nada más tu Salvador, porque muchas personas lo queremos como Salvador, pero no lo queremos como Señor. Ok, tú me salvas, sí quiero la salvación, pero no, estas cosas, aquí no tienes razón, yo no estoy de acuerdo contigo, eres muy injusto, porque yo merecería esto otro. ¿Saben qué? Un corazón así probablemente no ha nacido de nuevo, porque no merecemos nada, y es lo primero que debemos de entender. Todo es por gracia. Pero este libertador siempre está en un acto activo de liberación para tu vida.
de cualquier situación amenazante, destructiva, de cualquier falsa doctrina. Está el Espíritu Santo en ti que te redarguye, te dice, te guía, te lleva a toda verdad, te recuerda las palabras de Jesús, te da paz. O sea, todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo se fue, dijo que era conveniente que Él se fuera, pero que te iba a mandar al Consolador, el que te consuela en tus aflicciones, en tus dolores. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y en Jeremías 31 viene un pacto que ellos tenían y que nosotros también tenemos. Es para todos. Jeremías 31 del 33 al 34, si me acompañas. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esto es lo importante. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces va a llegar el momento, mis amados, que todos vamos a conocer a Dios. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No le estés recordando a tu esposo o a tu esposa las cosas pasadas. Si ya perdonaste, shakarun. Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni a tus hermanos. Ya. Dios es lo que hace. Si queremos parecernos a Él, haz lo mismo que Él hace. Este pacto, mis amados, es basado en los méritos de Cristo, en su sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Abre Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Cuando lo vio Juan el Bautista, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Reconocido el Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hay unas citas maravillosas aquí en Zacarías. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, estos son promesas para el pueblo de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. O sea, va a derramar también su gracia, ese favor no merecido, y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, lo van a reconocer y van a decir, sí, a Él lo traspasamos. Y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por Él, hasta este entonces. Pero esto va a pasar como quien se aflige por el primogénito. En Ezequiel 36, del 25 al 29 dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, y seréis limpiados de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos los limpiaré, y les daré corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra. Ese endurecimiento se va a acabar como se acabó con nosotros. Les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu, como lo hace con nosotros. Corintios 6, 2 Corintios 6 dice, ¿ignoras que tú eres templo del Espíritu de Dios, el cual habita en vosotros? Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. O sea, no solamente que conozcamos, sino que practiquemos, que practiquemos la Biblia, que la vivamos. Habitarán en toda la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré por su Dios, por Dios. Y les guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no les daré hambre. Qué hermoso es Dios. Volvamos al versículo 28 de Romanos 11.
Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que los judíos incrédulos pueden ser vistos como enemigos, pero también como amados. Depende de la perspectiva. Si tú lo ves de acuerdo al Evangelio, ellos actualmente siguen rechazando el Evangelio, entonces podría ser son enemigos. La mayoría de los judíos actualmente rechaza a Cristo como Mesías. Entonces podemos decir, bueno, son enemigos, pero en cuanto a elección, son elegidos, por lo tanto son amados. Y tenemos esas partes, es ambivalente. Pablo sabía esto y sabía que él tenía que compartir primeramente con los judíos, porque así estaba escrito y así debe de ser, así tenía que ser, para que ellos transgredieran. Y en Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, llegó al corazón. No había mejor manera de predicar. Llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo de Dios, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que les hablase primero la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. Mas puesto que la desechas y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Ok, ustedes la desechan, me convierto en apóstol de los gentiles. Ese fue el enunciado de Pablo. Él era apóstol, el apóstol abortivo, el más pequeño, apóstol de los gentiles. Sin embargo, él jamás se olvidó de su raza, jamás se olvidó de su nación, jamás se olvidó de su familia. Y como decía, en cuanto a elección, pues ahí está Abraham, Isaac y Jacob, que fue una elección soberana de parte de Dios, para ser un pueblo para sí mismo, no por mérito alguno, sino por gracia. En el versículo 29 de Romanos 11 dice la Escritura: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, no pueden ser quitados, ni los dones ni el llamamiento. El amor de Dios hacia Israel está anclado a sus promesas, a su palabra. Es su pueblo escogido. Entre todas las naciones multitudinarias de todo el mundo, la elección fue por Israel. Y Dios va a seguir manifestando su fidelidad y su amor. Dios no cambia jamás, mis amados, ni revoca sus promesas. Pero eso es bueno para ti y para mí, porque tenemos exactamente el mismo derecho. Tú puedes confiar en esas promesas. Tú puedes confiar en esa preciosa palabra, porque es irrevocable. Esto de irrevocable quiere decir que no se arrepiente, no puede cambiar. No hay cambio de mente, ni de propósito, ni tantito. Es así exactamente. ¿Por qué? Porque estos dones son dones, y los dones que son regalos. Es gracia otorgada sin mérito alguno. Es algo que Dios te otorga sin mérito alguno. Y las bendiciones espirituales y las promesas del pacto, pues tienen que ver con la elección. Pero nosotros también dice la Escritura en Efesios 1:3, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, igual que los judíos, que fueron elegidos. Y es también la elección propia de esa nación. Estas bendiciones espirituales también incluyen que hay un pacto con Dios. Es un pacto unilateral. Él por gracia te quiso elegir. No tenías que hacer nada, nada más reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Y además, en esta bendición, Él te da su ley. Nosotros seguimos usando de esta ley, pero la ley se acaba con Cristo, porque Él cumplió toda la ley. Y entonces ahorita vivimos por gracia. Y ya no tenemos que hacer todo ese tipo de cosas y rituales que hacían los judíos en aquel entonces. Ya no los tenemos que hacer, porque Él los cumplió y lo hizo por nosotros.
Y el llamamiento de Dios, mis amados, es una invitación divina. Cuando tú eres llamado a servir, es una invitación divina. Hace ratito que estábamos invitando a la gente para que tome el discipulado, tómalo como una invitación divina, no es mía. Yo te invito porque yo fui invitado. Me dieron el material y me bendijo como no te imaginas. De verdad no te imaginas cómo me bendijo. Y en términos generales, mis amados, siempre la desobediencia va a anteceder a la misericordia. O sea, no puede haber misericordia si nada más fuéramos bien chulos y bien bonitos y bien obedientes. No somos ni chulos, ni bonitos, ni obedientes. Por eso Dios tiene que derramar su misericordia. Romanos 11:30. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, se refiere a todos nosotros, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia o la transgresión de los judíos. Entonces Dios extendió esa misericordia para nosotros. Llamó Dios a Israel como su pueblo escogido, por supuesto. Ese llamado es irrevocable. Pero también llamó a los gentiles. Ya ahorita hay judíos y hay gentiles. Y esta palabra preciosa de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, eso es para nosotros, pero también va a ser para los judíos. Nosotros alcanzamos misericordia, esa misma misericordia posteriormente será otorgada a los judíos. 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, siempre, desde siempre. En Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, les presentó también la gloria, o sea, serán llevados a la gloria. O sea, esto es cronológico. Tú estás predestinado, por eso te llama. Cuando a ti te llama, la justicia gratuita de Cristo, los méritos de Cristo en beneficio de tu vida. Padrísimo, la salvación. Y a través de esa justificación y salvación otorgada por Cristo, te lleva a la glorificación, es decir, a su presencia, a que algún día lo veas, a que algún día disfrutes de todo lo que Él tiene, y te va a dar un cuerpo glorificado para que lo puedas ver. Este cuerpo es un cuerpo de muerte, es un cuerpo carnal, por eso se aguzana, por eso se echa a perder, por eso polvo somos y en polvo nos convertiremos. Tuvo cualquier cadáver. Cuando yo estaba en la facultad, había un lugar que se llamaba el anfiteatro y pues hay un montón de cadáveres, puros muertos, olía a formol, de verdad. Y no distingues a los muertos ya todos así como chupados, ya es su carne nada más. Es lo que nosotros ahorita habitamos, es un cuerpo de muerte. Y se le tiene que poner formol para que se conserve. Y adquieres tanta frialdad para estar hay cierto carácter cuando eres médico para ese tipo de cosas, que hasta puedes estar sentado en la plancha, el muertito aquí y tu torta aquí, así. Muchos amigos, de verdad, y su refresco aquí al lado, en un receso de la práctica. No le daban, no, el muertito no dice, ¿me das a probar? No decía nada. Hemos alcanzado misericordia, mis amados. Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabas sin Cristo, acuérdate, en aquel tiempo, antes de venir aquí, antes de entregarle tu vida. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora eres ciudadano, eres del Israel espiritual, ajenos a los pactos de la promesa,
Hay promesas, pero no tenías derecho a ninguna. Acuérdate de todo esto. Sin esperanza, no había esperanza. Sin Dios en el mundo, lo tenías muy lejano. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes o nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Versículo 31. Así también estos, se refiere a Israel, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Esa misma misericordia que te fue concedida a ti, o sea, la transgresión a ellos produjo que se abriera la salvación para los gentiles. Para esa salvación de los gentiles Dios tuvo que derramar misericordia. ¿Me doy a entender? Tú recibes conmigo esa misericordia. Ahora esa misma misericordia que tú recibes, como ellos también desobedecieron, necesitan esa misma misericordia. Es decir, no recibir lo que merecen, ser perdonados por gracia. La revelación del Evangelio, la revelación de la persona de Jesucristo. Por eso el versículo que leímos al principio, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, judíos y gentiles, para tener misericordia de todos. O sea, Él quiere que todos nosotros conozcamos su gran misericordia, su gran amor, que conozcamos la salvación, que conozcamos los méritos de Cristo, que lo conozcamos y lo podamos ver, como dice el cantante poeta, ahí se me fue, cantante poeta, lo fuimos a ver, Marcos Vidal, cara a cara. Va a estar cara a cara con Él, cara a cara con Dios. Si es de Marcos Vidal. ¿Qué dije? Sí, cara a cara. Marcos Vidal, el cantante poeta. Sí. Entonces, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No para condenarlos a todos, sino para mostrar su misericordia y alcanzar a judíos y a nosotros como gentiles. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es este plan de Dios? Dice la Escritura que es sabio, progresivo y glorioso. Eligió a Israel y permitió su desobediencia. Salvó a los gentiles para provocarlos a celos. Y luego a todos, a ambos grupos, extiende su misericordia. Efesios 2, versículo 1 y 2, y luego nos brincamos al 5 y al 6. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto tenlo bien presente. No es porque tú hayas sido muy bueno, muy dócil, muy noble y que siempre quieres con Dios y que te invitaron a escuchar la palabra y siempre nunca dijiste que no. No. Dice la Biblia, y no se equivoca, que tú estabas muerto o muerta en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estabas conforme a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, sus engaños y sus mentiras. Así vivías. El espíritu, ese mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Aún estando nosotros muertos, como un muerto no puede pedir nada, no puede desear nada, nada. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia eres salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mis amados, con la salvación lo tenemos todo. Todo. Absolutamente todo. Y después de tanta revelación empieza una doxología. Doxo es gloria y logos es tratado. Es decir, todo lo que se trata es de glorificar a Dios. Todo. Toda esta revelación, todo esto que él entendió, esta misericordia que los judíos, que los gentiles, que esto y que lo otro, que así, todo eso, lo entiende él como judío, pero ahorita creyente, ahorita cristiano, ahorita apóstol de los gentiles.
inclusive para predicar el evangelio, que ellos están en eminencia. Hebreo de hebreos, conforme a la ley, fariseo, de lo mejor, así, escrupuloso, puntual, detallista, exagerado, perseguidor inclusive de la iglesia, porque no los concebía, él no entendía esto. Cuando él lo entiende, mi amado, es lo mismo que nosotros podemos experimentar. Como decía Omarcito aquí en la mañana cuando nos estaba ministrando. Y podemos entender que el único que merece gloria y que merece honor es Él. Nadie más que Dios mismo es el único que merece gloria. Y entonces empieza en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, o sea, del conocimiento de Dios, cuán insondiables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pablo está maravillado por esta grandeza, por este plan de Dios maravilloso. Y por eso dice, habla de esta profundidad y se refiere a que esa profundidad no puede ser medida. No tenemos la capacidad nosotros de medirla. Es un conocimiento profundo, es una sabiduría profunda, es una riqueza profunda, es una misericordia profunda, es un amor profundo. Todos los atributos de Dios, mis amados, son profundos. Nunca podemos medirlos. No podemos dimensionarlos. Es una abundancia ilimitada en todo aquello que posee Dios. Esas son sus riquezas. Una abundancia ilimitada. No tiene límites. Él es rico. Es más, Él dice que de Él es el oro y la plata. Y a quien quiere se la da. Así. O sea, no nos pertenece. Aunque yo tengo mi anillito de oro. Este anillito. Estoy casado con mi esposa. Aquí está mi anillo. Pero todo el oro, toda la riqueza de este mundo es de Él. A Él le pertenece. Por eso la abundancia que Él tiene es ilimitada. Su sabiduría nos otorga la capacidad, o le otorga a Dios la capacidad, es la capacidad que Dios tiene para usar todas las cosas para su gloria, para su bien, para sus propósitos, incluso la desobediencia, como lo hizo con los gentiles, con los judíos, y el rechazo humano de estos mismos judíos. Con este rechazo humano de Jesús como Mesías, no lo recibo, pero entonces le doy la oportunidad a los gentiles. Todo lo ocupo para su gloria. La ciencia, mis amados, es el conocimiento absoluto, el conocimiento perfecto y completo de todas las cosas más insignificantes que tú te puedas imaginar. Sus juicios, dice la Escritura, son insondiables. Esto se refiere a que las decisiones, para que entendamos bien, las decisiones, los decretos, los actos de Dios que luego cuestionamos, son insondiables, mis amados. ¿Cómo podemos cuestionar con nuestro cerebrito y nuestro razonamiento pequeñito de hormiga? Con el de Dios. Es insondiable. No se pueden medir, no se pueden investigar, no se pueden comprender plenamente. No hay una mente que los comprenda a plenitud. No se pueden. Está fuera completamente del alcance del entendimiento humano. Eso lo tenemos que saber. Porque luego sí cuestionamos al mismo Dios. Inescrutables sus caminos. No se pueden rastrear. En sus caminos no hay huellas. No podemos ni tenemos la capacidad de trazar cómo va a actuar Dios después de que tú ores, después de que tú vengas, después de que tú te conviertas. No lo sabemos. Después de que tú cultives e instruyas a tus hijos. Tenemos amplias promesas y muchas bendiciones, y en ellas podemos aferrarnos, pero no vamos a entender propiamente cómo actúan esas cosas. Cómo esta cosa, esta situación, esta circunstancia, dice Dios,
que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo sí me he llegado a preguntar, ya en un pasado, me lo llegué a preguntar, Señor, ¿esto qué bien me va a generar? Pero si entiendes y lo amas, nada más con eso, tú sabes que eso en un momento dado, en un futuro, te va a ayudar para bien. Punto. No trates de anticipar ni trazar nada de cómo Dios va a actuar en eso. No lo vas a entender. No lo podemos entender nadie. No podemos anticipar a su obra, no vamos a saber exactamente cuándo va a pasar. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que le fuese recompensado? 3 preguntas retóricas, la misma respuesta. Nadie le dio nada. Aquí hay que resaltar la majestad de Dios en contraste con la pequeñez de nosotros como hombres y mujeres. En Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿Cuántas veces nosotros queremos decirle en la oración? Le decimos, pero mira, Señor, que sea así, y esto, y lo otro, y así, le damos instrucciones. Eso es bien aberrante, mi amado. Pero en la medida que nosotros lo vayamos conociendo, también crece tu confianza en Él. Crece tu confianza en sus promesas. Porque nadie puede comprender el pensamiento divino. Nadie, absolutamente nadie. Sus planes son eternos, son sabios, son incomparables con los de la mente humana. Incomparables. Es como la mente de Miguelito o mi mente como abuelo de Matías. Pues la mente de Matías ahorita no entiende muchas cosas. Él, si le dices que camine en la bardita de ahí y todo y no te caigas, pues igual a lo mejor lo intenta y se va a caer, porque él va a creer que sí lo puede hacer. Y así nosotros. O sea, es algo que no tiene dimensión. Por eso dice la Escritura: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque tus caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Ahora, ¿pero cómo pensará Dios? No te preocupes. Jeremías 11:13. Porque yo sé, el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Los pensamientos que tiene acerca de cada uno de nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí, y yo les oiré, y me buscarás y me hallaréis, porque me buscarás de todo tu corazón. Cuando tú entiendes eso, lo vas a buscar de todo tu corazón, que es lo que Él quiere, no como una oración elocuente, con palabras rebuscadas y elegantes, no, una oración entendida y de todo corazón. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo, mis amados, existe por Dios, fluye por Dios. Todo aparte vuelve a Dios para su gloria. Todo, todo, todo. De Él, ¿por qué dice de Él? Porque Dios es el origen de todo lo que existe, porque todo lo que existe, todo lo que ves, todo lo que conoces, procede de Dios. Él es el origen, Él es el creador, Él es la fuente de todo. Génesis 1:1 y Colosenses 1:16 y 17, por decirte algo, pero hay muchas citas. Dice que por Él, ¿quién es Él? Es Cristo, el Señor y Salvador. Por medio de Él es el canal, Él es el mediador. Todo es sostenido y gobernado y ejecutado por Él. Dice en Hebreos 1:3 que todas las cosas, las galaxias, los planetas, la noche, el día, las estaciones del año,
se sustentan a través de la palabra de su poder. Así. Hebreos 1:3. Y son para Él, porque Él es el fin. Y tú vas a decir, ay, qué egoísta. No, no es egoísta. Él está compartiendo toda su grandeza, toda su riqueza, la está compartiendo contigo. Quiere que tú disfrutes. Memito está allá disfrutando de su gloria. De verdad, no tengo la más mínima duda. En mi carnota me encantaría verlo, pero es mi egoísmo también que acompaña a mi carne, porque quisiera verlo, pero es mi egoísmo. Pero Él está en la meta, donde tenía que estar, para gloria de su nombre. Y Él sabe exactamente cómo hace las cosas. La meta de la creación, mis amados, no es el hombre, ni siquiera tampoco la iglesia, ni el cielo, es Dios mismo. Esa es la meta. Nosotros llegaremos con Dios. Él va a estar sentado en su trono blanco y ahí vamos a estar todos nosotros. Y si ganamos alguna corona, se la vamos a devolver, porque nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos dignos de nada ante tal majestuosidad, tal plenitud, tanta belleza. No hay palabras, no hay verbos, no hay más bien adjetivos calificativos para describir esa grandeza de Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. ¿Tú eres un llamado? ¿Eres una llamada? Bueno, para gloria de Él. ¿Estás glorificando con tu vida a Dios? ¿O te estás ensanchando tú mismo o tú misma? ¿Quieres tu grandeza o quieres la grandeza del reino? ¿Cuál es la grandeza que quieres? ¿Cuáles son los compromisos que estás adquiriendo con Dios reales de empezar a cambiar en tu vida para que realmente tu vida le dé gloria a Dios? ¿Con qué autoridad moral podemos decirle algunas cosas a nuestros hijos si nosotros no leemos la Biblia y les decimos que lean la Biblia? No nos ven orar y les decimos que oren. No nos ven llegar a la iglesia todos los domingos, siendo que Él es la prioridad. Y aparte llegar temprano, porque Él es el número uno en mi vida. No hay número dos, Él es el número uno en mi vida. Y está sobre mi tiempo, sobre mis intereses, sobre mis otras cosas que yo quiera hacer antes. Él es el número uno. No sé qué evento iba a tener mi hijita Dani, está allá. Mi esposa le decía que de 10:30 a 11:30. Dice, y si llego, pues aunque llegues no me voy a arriesgar, porque es un día del Señor. Y en domingo nos hace eso. Ya después del servicio probablemente podemos hacer algo. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria, a nadie más, a nadie más. Ese es un misterio de fe que debe dejarnos maravillados, y debemos de agradecer a Dios con nuestras vidas por ese plan maravilloso redentor que no tengo cómo corresponderle. Así que si realmente esta palabra piensas que es de Dios y es para ti, piensa también que puedes modificar y que puedes agregar a tu vida para ser un mejor creyente, una mejor creyente, y que de verdad le des gloria a Dios.